Hola, el día de hoy vas a descubrir cuál es el tejido más duro de todo el cuerpo y quién es capaz de destruirlo. Pero antes vamos a aprender acerca de los componentes celulares y así como los componentes orgánicos e inorgánicos del esmalte dental. Durante cada segmento del video vamos a realizar preguntas las cuales puedes contestar en tu cuadernito y posteriormente revisar el video para confirmar las respuestas. Espero que sea de gran ayuda para tus exámenes. Sin más, iniciemos. Antes de describir al esmalte dental, vamos a aprender acerca de su formación. El esmalte dental se forma a partir del órgano del esmalte, que es de naturaleza ectodérmica. En su matriz orgánica no participa el colágeno y sus cristales de hidroxiapatita son de mayor tamaño en comparación a otros tejidos como el hueso. Las células que producen el esmalte son los ameloblastos, mediante un proceso que se denomina amelogénesis. Y esta, a su vez, comprende dos grandes etapas, de la cual la primera es la elaboración de la matriz orgánica extracelular y la segunda es su mineralización, la cual ocurre de forma casi inmediata y conlleva a la formación, nucleación, elongación de los cristales, así como también la eliminación de la matriz orgánica y la maduración del cristal. Para eso, los ameloblastos pasan por un ciclo, el cual inicia en la etapa morfogenética, donde el ameloblasto se denomina preameloblasto. Aquí las células del epitelio interno del órgano del esmalte interactúan con las células del ectomesénquima de la papila, y esto determina la forma de la corona. Sigue con un ameloblasto joven y en esta etapa se denomina la diferenciación u organización. Coincide también con el estadio de campana y los ameloblastos proceden a alargarse, cambiar de polaridad y las organelas, así como el núcleo se dirige hacia el extremo distal. La etapa formativa o de secreción, el ameloblasto ya es activo. También puede llamarse secretor o maduro. Después de eso prosigue una etapa de transición, la cual es muy importante porque aquí pierde el proceso de Tomes y el ameloblasto acorta su tamaño. La etapa de maduración se produce después de haberse formado la mayor parte del espesor de la matriz del esmalte en el área oclusal o incisal. La etapa de protección, la cual el ameloblasto se encuentra en regresión, y al último producto de secreción de los ameloblastos que se le conoce como cutícula primaria, que va a proteger al diente antes de que éste erupcione. Después desaparece. Y la etapa desmolítica, en donde el epitelio reducido del esmalte prolifera e induce a la atrofia del tejido conectivo que lo separaba del epitelio bucal. Se van a fusionar ambos epitelios y las células del epitelio dentario elaboran enzimas que destruyen el tejido conectivo por desmólisis. Esto es muy importante porque si la degeneración del epitelio fuera prematura, no pudiera existir la erupción. Como ya mencionamos, cuando los dientes van a erupcionar, van a estar cubiertos por la película primaria y esa va a proteger al diente durante todo ese proceso. Pero después de eso va a desaparecer esa película primaria y va a aparecer una película secundaria, la cual es la saliva. Esta va a ser una película adquirida y va a encontrarse también la placa dental que conforma la microflora bacteriana. Todos los seres humanos tenemos placa dental, es normal. Existe una microflora, ¿ok?, de bacterias en toda la cavidad bucal y allí ella se mantiene controlada. Ahora sí, vamos a hablar acerca de las propiedades físicas del esmalte. La dureza es la primera propiedad física. Ella va a presentar una dureza correspondiente a 5 en la escala de Mohs. Esa es una escala del 1 al 10 que se utiliza para medir la dureza de los minerales, es decir, de piedras preciosas. El 10 corresponde a los diamantes. En el caso del esmalte tiene una dureza similar a la turquesa y esto es más duro que el ámbar o que las perlas. La elasticidad en el caso del esmalte es muy escasa, por lo que es propensa a la macro y a las microfracturas. Su elasticidad es mayor en la zona del cuello y la vaina de los prismas, por el contenido de sustancia orgánica.
El color del esmalte es translúcido. El esmalte no tiene color, por lo que el color dental va a depender exclusivamente de la dentina, pero también de la vitalidad de la pulpa. Esto ocurre ya que el esmalte está muy mineralizado. Sin embargo, cuando nosotros disminuimos la mineralización, este va a cambiar a un color blanquecino. Por lo tanto, cuando nosotros podemos observar las caries, en la primera etapa de la carie va a ver el esmalte que es blanquecino como tiza, ¿no? En esta capa translúcida del esmalte. Con respecto a la permeabilidad, es semipermeable. Va a permitir el paso de iones o moléculas de la saliva, pero también puede cambiar su estructura. Recuérdense que la mayor parte del esmalte es hidroxiapatita y con las topificaciones de flúor puede cambiar de estructura de hidroxiapatita a pasar a fluorapatita, lo cual lo hace más resistente a los ácidos que producen las bacterias que ocasionan las lesiones cariosas. Recuerden que el ácido es lo que destruye el esmalte. A pesar de ser tan duro, es muy propenso a todos estos ácidos y pasan a destruir el esmalte. Pero si nosotros cambiamos esta estructura de hidroxiapatita a fluorapatita, ella se vuelve mucho más resistente. Sin embargo, no debemos abusar porque allí puede aparecer la fluorosis. La radioopacidad, que es lo que nosotros vemos en la radiografía, es muy radiopaco. ¿Okay? El esmalte va a ser el tejido más radiopaco por su alto contenido de mineralización. Pasemos entonces al quiz. Indique las propiedades físicas del esmalte. Indique qué ocurre al ameloblasto en la etapa desmolítica. ¿Y qué pasa cuando los dientes erupcionan con respecto a la película primaria y secundaria? Vamos entonces a continuar con la composición química del esmalte. Él se va a componer por 1 a 2% de matriz orgánica, un 95% de matriz inorgánica y de un 3 a un 5% de agua. La matriz orgánica se compone a su vez de proteínas tales como las amelogeninas, las cuales son las más abundantes y van a disminuir con la madurez del esmalte. Ellas se van a localizar entre los cristales de las sales minerales, pero no se encuentran ligados a ellos. Hay otras que son las enamelinas, las cuales se encuentran en la periferia de los cristales. Algunos autores las consideran el resultado de la degradación de las amelogeninas y representan de 2 al 3% de la matriz orgánica. Las ameloblastinas o amelinas, que se van a localizar en las capas más superficiales del esmalte y en la periferia de los cristales, representado por el 5% de los componentes orgánicos. La ruftelina, la cual se va a localizar en la unión amelodentinaria a comienzos del proceso de formación del esmalte, representado por el 1 a 2% del componente orgánico. La parvalbúmina, que se encuentra en el polo distal del proceso de Tomes y se asocia al transporte de calcio del medio intracelular al extracelular. Y además de eso, también vamos a tener proteína sérica, enzima, condroitin 4-sulfato y condroitin 6-sulfato y lípidos. La matriz inorgánica se encuentra constituida por sales minerales como fosfato, carbonato, calcio, oligoelementos como el potasio, magnesio, hierro, flúor, manganeso, entre otras. También es de destacar la presencia de hidroxiapatita, la cual puede cambiar igualmente sus grupos hidroxilo por flúor, convirtiéndola en fluorapatita. Y finalmente el agua, el cual se localiza en la periferia del cristal, constituyendo una capa de hidratación. Y es importante destacar que el porcentaje de agua va disminuyendo con la edad. Continuemos entonces con la estructura histológica del esmalte. El esmalte se compone de una unidad estructural básica, la cual se denomina prisma del esmalte, y unidades secundarias que se originan a partir de la unidad básica. Vamos a iniciar con la unidad estructural básica. Se le conocen como prismas del esmalte y están compuestos por cristales de hidroxiapatita. El conjunto de los prismas forman el esmalte prismático, que constituyen la mayor parte de la matriz extracelular.
Los prismas son bandas delgadas y estas se van a disponer de forma paralela. En los cortes transversales, nosotros lo vamos a ver como escamas de pescado u ojo de cerradura, con una cabeza en forma de cúpula que le sigue un cuello y una cola que le sigue a esta con una terminación irregular. Y esta se va a continuar con el otro prisma y así sucesivamente. Todos estos prismas se componen por cristales de hidroxiapatita, los cuales se encuentran de forma paralela y longitudinalmente en la cabeza hasta cambiar de dirección en la cola de forma perpendicular. También existe un esmalte que es aprismático y este se va a encontrar ubicado en la superficie externa del esmalte prismático. Se va a encontrar en todos los dientes primarios y en el 70% de los dientes permanentes. En estos últimos se encuentran más que todo en la región cervical y en la zona de fisura y microfisura y de menor medida en la superficie cuspidea. Aquí los cristales de hidroxiapatita se encuentran paralelos entre sí y se relacionan con un menor desarrollo del proceso de Tomes. Este esmalte es un poco problemático al realizar el grabado ácido, ya que no logra la microretención que necesitamos. Y esto básicamente ocurre porque no existen los prismas, lo cual va a requerir de mayor grabado ácido o mayor tiempo en él. Ahora bien, vamos con las unidades secundarias. Son las variaciones que se originan a partir de las unidades primarias por varios mecanismos, tales como el grado de mineralización, el cambio de recorrido de los prismas, la interrelación que existe entre el esmalte y la dentina. Las unidades que surgen por primer mecanismo van a ser las estrías de Retzius, los penachos de Linderer, y las que surgen por segundo mecanismo son las bandas de Hunter-Scheger y el esmalte nudoso. Las que lo hacen por el tercer mecanismo son la conexión amelodentinaria, los usos adamantinos, las periquimatías, las líneas de imbricación de Pickerel y las fisuras o surcos del esmalte. Vamos a hablar entonces de las unidades secundarias que se originan por primer grado de mineralización. Las estrías de Retzius son bandas de color pardo y marcan la posición del esmalte que existe durante la formación de la corona dental, por lo que son líneas que son incrementales. Las zonas menos mineralizadas corresponden a los periodos de reposo y son más numerosas en la región cervical. Existe una estría en particular que es la más sobresaliente y esta corresponde al nacimiento. A esta estría se le denomina línea neonatal o línea de Ruscon-Orban. Los penachos de Linderer son estructuras parecidas a microfisuras. Se extienden en el tercio interno del esmalte, en la unión amelodentinaria. Desplegándose en forma de arbusto, se forman a partir de los cambios bruscos en la dirección de los prismas, por la orientación de algunos ameloblastos durante la formación del diente. Estos penachos se encuentran poco mineralizados. Unidades secundarias que se originan por cambio de recorrido de los prismas. Las bandas de Hunter-Scheger son bandas claras denominadas parazonas y oscuras denominadas diazonas. Estas se van a encontrar en los dientes permanentes y aquellos que aún no han completado su formación. Los prismas, al preservar el transcurso ondulante, al ser seccionados de forma transversal, evidencian las parazonas y al ser seccionado de forma longitudinal aparecen las bandas oscuras o diazonas. El esmalte nudoso se encuentra en las regiones de las cúspides dentarias y están formados por una interrelación de prismas o bastones adamantinos. Este entrecruzamiento de los prismas aumenta la resistencia del esmalte y su origen se encuentra en la primera fase de la melogénesis. Las unidades secundarias que se originan por la interrelación que existe entre el esmalte y la dentina. La conexión amelodentinaria es una zona de relación entre el esmalte y la dentina en donde existen áreas hipermineralizadas, por lo que contribuyen a explicar la retención del esmalte a la superficie dentinaria. Los usos adamantinos se encuentran a nivel de la unión amelodentinaria. Corresponden a las formaciones tubulares con fondo que alojan las prolongaciones del ojo odontoblasto. Allí van a discurrir todo lo que son los túbulos dentinarios conteniendo el famoso licor dentinario. También pueden encontrarse cristales en forma de agujas y material amorfo. Todo esto previo a la mineralización del esmalte. Su función es muy importante ya que contribuye la transición de los estímulos. Las periquimatías y las líneas de imbricación de Pickerel son formaciones que se relacionan a las estrías de Retzius, por una parte,
y con la periferia medioambiental por otra. Las líneas de imbricación son surcos poco profundos existentes en la superficie del esmalte y casi siempre en la pared cervical de la corona. Entre estos surcos se van a encontrar unas crestas, las cuales se denominan periquematías. Estas tienden a desaparecer con la edad. Surcos o fisuras de esmalte. Existen tres tipos de fisuras. Las de tipo V se caracterizan por tener una entrada amplia y se estrechan en la base. Las de tipo I representan una anchura constante a lo largo de la invaginación. La de tipo Y es amplia y posteriormente se estrecha la entrada de la fisura. En las fisuras el contenido de calcio es menor y esto es muy importante al momento de considerar el uso de sellantes. Finalmente, el esmalte es protegido por las cubiertas superficiales. En este sentido, podemos encontrar la cutícula del esmalte o la membrana de Nasmyth, la cual es la cutícula primaria y se encuentra en el diente recién erupcionado. Pero al desaparecer, una vez que el diente entra en la oclusión, allí entra la cubierta del esmalte, nada menos y nada más que la saliva y los elementos inorgánicos provenientes del medio bucal, y sobre ella la placa dental o bacteriana, que es la colonización de la película adquirida, lo cual se va a llamar película secundaria, exógena o adquirida. Bien, vamos al quiz. Indique cuáles son las unidades secundarias del esmalte, definiendo cada una y explicando a qué grupo pertenece cada una. ¿Qué forma tienen los prismas del esmalte? ¿Cómo son las cubiertas del esmalte en un diente erupcionado y otro que ya se encuentra en oclusión? Muy bien, ya para terminar, es importante responder nuestra pregunta. El esmalte es el tejido más duro de todo el organismo, tanto que su dureza es mayor a una perla. Sin embargo, es muy sensible a los ácidos que ocasionan las caries. Es por eso que se realizan las topificaciones de flúor para cambiar la estructura de los cristales de hidroxiapatita, que son el principal componente del esmalte, y convertirlos a fluorapatita, lo cual lo hace más resistente al ácido y por lo tanto a la formación de lesiones cariosas. Espero que este video fuera de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.